Hola, vamos a estudiar para la práctica 8 el principio de Arquímedes. El experimento consiste en lo siguiente: tenemos introducción y toma de datos y análisis cuantitativo. Por aquí que tenemos pues una monedita que se va a colgar. Cuando se cuelga pues se deja libre por ahí suspendida y esto va a marcar un peso. Fíjense que solo es el peso de la monedita, no es el peso del soporte el que está marcando, porque cuando antes de colgar la monedita, pues con todo y soporte eso daba 0 gramos, o sea que ya está calibrada en este punto para que determine el peso de la monedita. Este para mí es el metal 3 y cuando yo le doy play pues veo que después ellos van a ajustar la monedita de tal forma que la hunden completamente en el agua y después de eso van a liberar el soporte y vamos a tener un peso menor, ¿cierto? Tenemos un peso menor porque pues aquí hay algo que se llama fuerza de empuje actuando sobre la monedita, haciendo que pues, el agua sostenga parte de ese peso. Entonces vamos a ver cómo se calcula esa fuerza de empuje y por acá hay un apartado teórico que voy a explicar pues brevemente. Por aquí sobre este bloque está actuando una fuerza que es el peso del agua que está justo encima de él, por este lado, ¿sí? Esa fuerza está distribuida, entonces vamos a representarla con unas flechitas de esta forma. Después de eso, pues también hay otra fuerza, por ejemplo, vamos a imaginarnos ahora que tenemos un cubito por acá y sobre ese cubito, claro, pues ¿qué fuerza va a actuar? Pues toda la fuerza, o más bien todo el peso del agua que esté justo encima de ese cubito. Pintémosla con una flecha. Claro, es un cubito de agua. Ese cubito de agua, imaginemos que no hemos revuelto el agua, que está totalmente quieta. Pues lo que va a pasar es que por acá también hay una fuerza pues actuando sobre ese cubito de tal forma que haga que este no se hunda. Claro, pero si ustedes se fijan, esto pues debe estar seguramente haciendo, como es agua, pues haciendo que también se desplaza hacia los lados, ¿sí? Pero al lado también tenemos otro cubito de agua, ¿cierto? Seguramente pegado, voy a ponerlo por acá, pero está pegado, que hace que esto no ocurra, que no se desplace. Entonces resulta que imagínense una cadena de cubitos, hasta que, y esa cadena de cubitos lo que va a terminar haciendo es que en este cubito principal, pues veamos que resulta una fuerza por acá. Y lo mismo va a pasar para el otro lado. Y si ustedes se fijaron, esas fuerzas, si yo pinto un cubo más abajo, claro, la fuerza como hay más agua encima, la fuerza va a ser más grande y la fuerza para sostenerlo tiene que ser más grande seguramente. Y por lo tanto, esas fuerzas van a hacer que se desplace acá el agua o la fuerza del agua intentándose desplazar vaya a ser o resulte ser más grande. Por lo tanto, pues por al lado también, imagínense esa cadena de cubitos, una fuerza por acá actuando y pinto eso más grande, pues porque eso es lo que sucede, ¿no? O sea, eh, aparecen fuerzas más grandes que acá arriba, que la parte superior del cubo. Ahora me voy a desplazar por acá abajo y voy a imaginarme la misma cadena de cubitos, pero esta vez un cubito por acá abajo. ¿Sí? Pues claro, este va a resultar con la acción sobre una fuerza pues de las que ya he descrito, producto de que pues acá hay fuerzas que intentan aplastar el cubo y pues esto para que no haya un desplazamiento de esas partículas hacia los lados, pues resulta con un intento de desplazamiento hacia este lado. Claro, si ustedes imaginan la misma cadena de cubitos, por acá van a llegar con que por acá también hay otro cubito haciendo la misma fuerza y resultando en que ahora lo que va a suceder es que ese cubito se va a aplastar. Claro, para que eso pase, para que se aplaste, seguramente debe surgir una fuerza como de desplazamiento, tanto para arriba como para abajo, pues porque el cubito se intenta aplastar. Luego, por acá surge una fuerza que, si se imaginan esa cadena de cubos, que entra en contacto con nuestro cubo principal, el que queremos analizar. Entonces, eso resulta en una fuerza, también por abajo, pero con unas flechas más grandes, o sea, que es mayor. Y esto da como origen que nuestro cubo grande, pues en últimas flote. Sí, o sea, nuestro cubo grande, si ustedes se fijan, tiene
una mayor fuerza por acá abajo que una fuerza por acá arriba, por lo tanto va a flotar, pero la condición que yo quiero satisfacer aquí es que esta fuerza compense al peso de este, porque esto es agua, o sea, este cubo no es más que mg, siendo m el peso del agua que he desplazado. Sí, o sea, el agua que puse, que ocupó este cubo, pues ese es el peso m. Ok, ahora, ¿qué otra cosa pues debo tener en cuenta? Que esto es una fuerza, voy a ponerle una fuerza actuando para abajo y esto es una fuerza que está actuando para arriba. Si yo quiero que ese cubito se permanezca quieto, pues voy a hacer cuadro un sistema coordenado y hago sumatoria de fuerzas. Entonces, estas se ven que se compensan, las de al lado, o sea, no hay un desplazamiento del cubito, sino que permanece quieto. Así que si este es mi sistema en Y y este es en X, pues yo hago una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esa sumatoria de fuerzas, pues tengo que cuadrarla de acuerdo a mi convención, al marco, al sistema coordenado que he escogido. Y como la fuerza para abajo, pues está actuando para abajo, pues eso debe tener un signo menos. La otra fuerza para arriba tiene un signo más. Y la fuerza para abajo también es mg, ¿cierto? El peso del cubo. Y eso tiene que ser igual a cero. Y lo que obtengo de aquí es que la fuerza para abajo más la fuerza para arriba es igual a mg. Pero si ustedes se fijan, esta fuerza apunta para arriba. Y esta fuerza pues resta esa fuerza, pero esa fuerza apunta para abajo, pero el resultado neto va a ser una fuerza hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba la voy a llamar E y resulta esta se llama fuerza de empuje. Descubrimos entonces que E es igual a la masa del agua por G. Voy a ponerle entonces M sub A para pues no confundir ahora que vamos a usar otras masas. El hecho de que la fuerza de empuje sea igual a la masa del agua desplazada por la gravedad. Pues claro, la masa del agua desplazada, pues yo la puedo expresar en términos de, usando la definición de densidad. Entonces, recordemos primero la definición de densidad del agua o de densidad en general de un objeto, que es la masa del objeto, en este caso del agua, sobre el volumen que ocupa esa masa, que en este caso otra vez es la masa, el volumen del agua. Tengo que el volumen del agua por la densidad del agua es igual a la masa del agua. Listo, y esa es la que voy a sustituir en mi fuerza de empuje. Ahora si pongo otro objeto, por ejemplo, una moneda, pues aquí tengo la masa de la moneda por G, ese es el peso, pero resulta que yo le pongo una cuerda como para que esto no se hunda. Pues esa cuerda sostiene parte de ese peso, pero si yo le ato también un dinamómetro o algo que me sirva para medir esta tensión, yo tendría como pues también tengo información, si tuviese la información del peso, yo tendría información sobre esta fuerza de empuje. Entonces, claro, entonces si yo hago la sumatoria de fuerzas, recuerden que por aquí hay una fuerza de empuje actuando, voy a pintarla así, voy a ponerle E, pues entonces tendría T más E menos M de la moneda por G, esto es igual a cero. Estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en Y y haciendo pues que todo esto que se quede quieto. De aquí lo que puedo hacer es, ¿qué tal despejar, por ejemplo, la fuerza de empuje? La paso al otro lado, entonces me queda de esta forma y pues ese menos lo voy a poner así. Listo, entonces la fuerza de empuje pues yo ya sé qué es la masa, perdón, la densidad del agua, el volumen del agua, pues, pero es el volumen del agua que la moneda desplazó. O sea, podríamos poner volumen del agua o volumen de la moneda, da lo mismo porque pues es el volumen que antes el agua ocupaba. Voy a ponerle volumen de la moneda por G. Dice que no se conoce el volumen del sólido, entonces primero dice que hay que hallar ese volumen. Entonces por acá nos pone una formulita, pues vamos a ver si esa formulita está bien. Entonces me dice que el volumen del sólido, que pues como ahí le están llamando al volumen de la moneda, volumen del sólido, pues pongámosle volumen del sólido. Perfecto. Y ahora fijémonos en que el volumen del sólido, pues yo ya tengo esto, cambiémoslo como de orden, mg menos t sobre rho por a sobre g. Fíjense en el orden que acabo de obtener. Vamos a ver si efectivamente ese es el orden que aparece. T menos msg. Entonces por acá hay un error en el orden, la verdad, en la formulita esta.
De hecho, si ustedes hacen este cálculo, ahorita con lo que vamos a hacer, les va a dar que el volumen pues les viene con un signo negativo. Entonces de ahí viene ese error, por eso lo quise deducir, así que tengan en cuenta que la formulita 5 pues va esto invertido. Bien, vamos ahora a hacer el experimento. El experimento consiste en lo que les había mostrado. Primero ver cuál es la masa de la monedita cuando se ha soltado completamente. Se registra esa masa, por ejemplo, en mi caso de la moneda 13 es 30,39. Entonces voy a ver yo qué registré acá. Ah, bueno, pues seguramente aquí hubo variaciones. Ah, listo. 30,37 y eso es lo que registro acá en masa del sólido. Y en masa después, pues, es la masa que registra, la pesa, cuando se hunde. Veamos. Espero a que la dejen de tocar y esta es la masa que debo registrar, 27,48. ¿Cómo obtengo el volumen del sólido? Pues por acá me dice que lo halle, diciendo que esto es m después menos ms. Claro, ellos usan la formulita de arriba, entonces pues la masa es esta, ¿cierto? Aquí si si uno coge y sustituye esta m después, o t, pues resulta ser m después, voy a poner por acá, sobre g, pues puedo cancelar las g's, ¿cierto? Y me queda m de la moneda, o sea, la masa de la moneda solita, menos, ¿cierto? Al revés, recuerden que pues es al revés que tengo que hacer esta resta, m de la moneda menos m después. Entonces voy a ver exactamente qué fue lo que hice. Entonces m de la moneda sobre menos m después y eso lo divido entre la densidad del agua, que aquí me dice considera que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o sea que no tengo que hacer, si la divido entre uno pues va a dar igual, así que por eso he elegido no dividirla. Y finalmente este es el volumen del sólido. Por acá en la otra parte me dice que determine la densidad del material, pero por acá lo malo es que no hay datos. O sea, no hay datos para usar, por ejemplo, masa del sólido sobre volumen del sólido en esta ecuación. Lo que yo hice y la solución que les propongo es acá poner otra columna, es decir, le dan insert column to the right y aquí calculan las cosas. Sería ms sobre volumen del sólido. Vamos a ver yo lo que hice. Y efectivamente, pues ms sobre volumen de S es lo que acabo de calcular. Y listo, y aquí obtengo la densidad. Yo pasé estas densidades a mano a la otra tabla que están aquí y las clasifiqué pues de acuerdo a cada una de estas. Ya con esto puedo decir de qué material es cada una de las moneditas. O sea, si ustedes se fijan, yo tengo una tabla con las densidades bien calculadas, que alguien más lo hizo, y aquí puedo listar qué material es cada uno de estos de acuerdo a las densidades. Eso no lo hago, ustedes lo hacen, comparan simplemente. Demos unas pautas para el análisis cualitativo. La primera pregunta dice que Brita sugiere una posible fuente de error en este método. A temperatura ambiente, la densidad del agua es inferior a 1 gramo sobre mililitro. Esto significa que la densidad calculada es mayor que el volumen real. ¿Está de acuerdo con el razonamiento de Brita? Su razonamiento consistente con los resultados suyos. Pues primero veamos lo que sucede con con la densidad. A temperatura ambiente, la densidad del agua es inferior a 1 gramo sobre mililitro. Pues eso es cierto, o sea, 1 gramo sobre mililitro, eso más o menos se da una temperatura como de 3,98 grados o una cosa así. Entonces, la temperatura ambiente uno la considera 20 grados. O sea que listo, podemos sí considerar que la densidad del agua sí es inferior cuando estamos a 20 grados, que sería lo que uno considera como temperatura ambiente. Pero eso me está diciendo después que esto significa que la densidad calculada es mayor que el valor real. Entonces veamos. Claro, sí. ¿Qué es lo que hice? Pues para ver si eso es cierto. ms pues es la masa del sólido dividido entre la masa del sólido. Pero recuerden que la masa del sólido era md menos perdón, masa del sólido. Recuerden que m sub m es masa del sólido también, o sea, m sub s, menos md, que es la masa del agua desplazada, ¿sí? Sobre la densidad del agua. Esta vez ya no puse 1 gramo sobre mililitro,
ni nada por el estilo, sino que la dejé como si fuese una variable. Entonces puedo sustituir y me da este resultado. Entonces aquí me dio la densidad del agua, o sea, me dio una relación directamente proporcional. O sea que si la densidad del agua es menor a, a lo que consideramos, significa que la densidad del sólido es menor a lo que calculamos, ¿cierto? O sea que me está diciendo, ¿esto significa que la densidad calculada es mayor que el valor real? Sí, entonces digamos que Brita tendría razón. Y aquí me pregunta pues si está de acuerdo con el razonamiento y que haga es un razonamiento consistente con los resultados. Entonces ustedes tienen que escribir más o menos, explicar por qué este razonamiento funcionó. Pero bueno, ya lo razoné casi que por ustedes, así que traten de explicar lo que se hizo. Listo. Me dice el 2 que suponga que posee un cuerpo cuya densidad es conocida y lo sumerge en un fluido cuya densidad se desconoce. ¿Cómo sabe que la densidad del fluido es mayor, igual o menor que la del cuerpo? Pues uno más o menos entiende el concepto de eh, que, claro, ustedes van a sumergir un cuerpo y ese cuerpo, pues digamos que esto es agua, ese cuerpo desplaza un cierto volumen de, bueno, de fluido, que la verdad, pues digamos que lo amarillo es un fluido. Esa cantidad desplazada, pues va a ser una cierta masa del fluido que ocuparía ese espacio. Resulta que pues si la fuerza de empuje le gana, eso tiene que ver con que pues la fuerza de empuje coge y lo eleva. Está íntimamente relacionado con la densidad y pues la densidad cuando esta vaina sale a flote pues resulta que es menor. Si se hunde pues la densidad es mayor que la del fluido y si se queda allí suspendido pues es porque la densidad coincide con la del fluido. Más o menos expliquen eso. Listo, la densidad promedio del cuerpo humano es esta. Me dice que tan cierto es que uno se hundiría en arenas movedizas, pero y me dice pues que considere que la densidad del agua aumenta si se le agrega arena y barro, pues ahí más o menos con el argumento que yo les di en en la pregunta pasada pueden responder eso. El principio de Arquímedes se aplica igualmente a los gases. Usted lo ha aprendido en la pregunta anterior y explique cómo funcionaría un globo aerostático. Entonces ahí una vez me preguntaron eso. Yo lo respondí mal, pero esta vez creo que lo puedo responder bien. Me lo preguntaron como estudiante. Entonces resulta que si ustedes tienen un globo aerostático por acá, estos funcionan como con, ustedes tienen la canastica por acá y por acá tienen como una llamarada, ¿cierto? Una llamarada calentando el aire. En última, si calienta el aire, lo que va a pasar es que estas partículas van a irse a chocar más contra las paredes, ¿cierto? Es decir, tienden a ocupar más volumen. Pero por acá hay una salida, ¿sí? Por acá hay una salida un escape para esas partículas. Entonces resulta que si uno hace como un conteo de partículas, por ejemplo, por acá, cojamos esta casillita y contamos el número de partículas, no sé, digamos que nos dio 30 partículas, y por acá cojo una casillita del mismo volumen y empiezo a contarlas, resulta que uno va a encontrar en un globo de aire caliente que por aquí hay como 20 partículas. ¿Sí? O sea, hay una menor cantidad de partículas dentro del globo de aire caliente. Todo por lo que les digo, si ustedes calientan, pues empiezan las partículas a rebotar por todas partes y en particular tienen una vía de escape, es decir, se salen las partículas por acá abajo, ¿sí? Entonces, eso indica que, claro, las partículas son partículas de aire, o sea, seguramente cada partícula, tanto las que están adentro como las que están afuera, pesa lo mismo, pero recuerden que aquí hay una menor cantidad de partículas. Luego la densidad adentro del globo es menor. Entonces eso pues, hace que la fuerza de empuje gane y elevemos el globo. ¿Listo? Entonces, claro, en qué punto alcanzará una altura estable hasta que la densidad del aire pues se equipare con la del globo. Ahí uno alcanzará una altura estable y pues ya podrá dejar de seguirse elevando. Entonces, si uno le da mucho calor a esto, pues seguramente, pues si esto no tiene la capacidad de expandirse más, pues lo que va a pasar es que se van a empezar a salir las partículas y uno va a poder elevarse más. Si resulta que también si uno se eleva mucho,
Claro, pues como no hay, digamos, una presión equivalente arriba, ya cuando uno está a una altura considerable, la presión disminuye bastante. Entonces los globos se empiezan a expandir, ¿no? Y al final pues terminan pues, reventando, ¿no? Ya no soportan más la presión que hay acá adentro. Listo, eso es importante. Y pues para un dirigible la situación, la verdad, es un poco diferente. Ustedes pueden tener, por ejemplo, en un dirigible 30 y 30 partículas, pero acá son 30 partículas de aire y estas usualmente son dirigibles de helio. Eh, los de hidrógeno se descartaron porque resulta que el hidrógeno es inflamable, ¿no? Entonces, detalles. Entonces se usa helio para elevar a los dirigibles. Pero sí, la diferencia entre un globo aerostático es que funciona sí, con aire, pero aire caliente, y pues el aire caliente hace que si ustedes engloban ese aire, pues haya menos partículas porque hay aire que escapa por acá, ¿cierto? También ustedes pueden pensar en que esto se expande y como es aire caliente, pues también hay una menor cantidad de partículas por centímetro cuadrado también. Pero el principio de funcionamiento de un dirigible difiere en la sustancia que uno está usando. Uno puede usar el igual número de partículas de aire como de helio, pero el helio va a tener una menor densidad. Eso es todo. Que estén muy bien.